Bueno, eh, bueno, ahora sí, muy buenas noches, Dios les bendiga. Formalmente les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra duodécima clase sobre historia de las reformas. Y si bien esta no es Ujú. exactamente, le preferí llamar taller por si se fijaron en el plan de estudio, porque no es que trate cronológicamente un tema, sino que eh, habla, o digamos, de un tema más que de una persona o de una secuencia de acontecimientos, y que deriva de alguna u otra manera en la pregunta que agobia o ha agobiado a buena parte del mundo cristiano, ya sea nominal o real, prácticamente desde que existe. Eh, y es, ¿por qué no somos una sola iglesia? En el amplio sentido del término, iglesia. Y bueno, pero en este caso, más puntualmente, lo que nos compete a nosotros, obviamente, en vista del estudio de la Reforma. ¿Por qué no existe una sola iglesia protestante, una iglesia evangélica, como quieran llamarla? ¿O por qué no todos son luteranos? Etcétera. O sea, no se trata, digamos, de centrarnos tanto en el nombre o apellido, si quieren, que tenga la iglesia en cuestión, sino de por qué no somos una, eh, ya sea de manera formal, institucional, ni tampoco doctrinal. Y algo de eso revisaremos al respecto en la clase de hoy. Perdón. No, ok, entonces, por favor me confirman si es que se comparte la pantalla. Sí, Ok, bueno. A ver, en sí, tema puntual a tratar, o el megatema para hoy, es las diferencias entre el calvinismo y el luteranismo, pero por sobre todo, ¿por qué estas diferencias hicieron que ambas iglesias eh, terminaron, o sea, no solo se crearon, crecieron, sino que se desarrollaron como iglesias separadas, sin ninguna posibilidad de unión? Eso, insisto, es algo que es una realidad a la cual hay que hacer frente. Algunas personas lo consideran una vergüenza, otros lo consideramos simplemente un hecho, del cual no es algo de lo que tengamos que agobiarnos para nada. Simplemente se dieron las circunstancias así, concediéndole al otro, digamos, en este caso al no luterano, el derecho a pensar que los equivocados somos nosotros. Escribí, por cierto, calvinismo antes que luteranismo solamente por un tema de orden alfabético, por cierto. Entonces, como decía, la pregunta es, ¿por qué pese a ser todos ex católicos romanos, no terminaron siendo una sola iglesia? Pero la pregunta que yo creo que más que importar eso, es lo que está ahí más abajo, ¿era posible que eso sucediera? ¿Había posibilidad realmente de que, como fruto todo lo que ya hemos estudiado en las clases anteriores, llegara a existir una sola iglesia? Eh, y más aún, ¿sucedería hoy, suponiendo que todavía siguiéramos al alero del Vaticano y recién en vez del 1517 toda esta hila de acontecimientos hubiera sucedido un 31 de octubre, pero del 2017, perdón? ¿Sucedería hoy algo similar? O sea, terminar siendo un solo movimiento, una sola iglesia, si se quiere. Yo me atrevería a responder a ambas preguntas que muy probablemente no. Yo creo que las posibilidades de que hubiese existido una sola iglesia eran realmente ínfimas, por no decir minúsculas, o cero, de hecho. Por motivos que, insisto, vamos a revisar durante el transcurso de la clase. Y curiosamente, los motivos que permitieron el éxito de la reforma en varios aspectos fueron los motivos para que siguieran siendo iglesias distintas. En este caso, puntualmente el calvinismo y el luteranismo, posteriormente la reforma en Inglaterra. Después, todos los movimientos que se fueron surgiendo y consolidando el protestantismo fuera de Europa.
Por eso me pareció, justo recordé este versículo, ¿no? Primera de Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y ahí, bueno, esa es una frase mía, obviamente, pero piénselo, si las personas que leyeron Primera de Corintios 1:12, ¿creen ustedes que, o sea, cuántos de ellos probablemente habían incluso conocido en persona o conocían a gente que conoció en persona a Cristo mismo? No, no estamos hablando de que haya habido, no sé, mm, 30, 40 años, o sea, probablemente esto fue 20 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no había pasado una generación y ya estaba el dilema de quién es realmente, a qué líder seguir, o que hay grupos distintos de otros. Es cierto, Pablo decía esta frase tal vez con un tanto de molestia, de tristeza incluso, apuntando a que, bueno, algunos le daban un liderazgo a él, que en realidad era bastante natural, otros a Bolo, Cefas, o sea, pero el punto es, ¿por qué iba a ser distinto en el siglo XVI? O sea, habían ya pasado 1500 años, 1400 y fracción, de la reforma propiamente tal, o sea, perdón, de la Iglesia Apostólica, con todo lo que eso significa, con todos los avatares que trae eso, y pensar que iban por muy bíblico que fuera un movimiento, iba a continuar siendo, o iba a mantenerse siendo un solo movimiento. Yo creo que, insisto, si ya esa división en mayor o menor grado existía antes de, o sea, en el siglo XVI, o sea, con mis respetos a los hermanos del siglo, perdón, el siglo I, con mis respetos a nuestros hermanos del siglo XVI, porque iba a ser distinto en ese momento entonces. O sea, es casi parte de la naturaleza humana. Sumado al hecho de que lamentablemente, miremoslo desde del prisma de cómo se ve la unidad hoy en día. ¿Cómo se ve la unión en el día de hoy? Se ve como algo necesariamente intrínsecamente bueno, ¿no es cierto? Normalmente se ve que el hecho de estar todos unidos, ya sea por motivos religiosos, políticos, es algo que maravilla más grande, así tendría que ser siempre. Pero ¿tiene que ser así siempre? ¿Qué pasa si es que los motivos para que existan divisiones son realmente válidos? ¿Vamos a hacer caso omiso a dichas, a esas diferencias? Sumado al hecho de que todo esta ebullición de anhelos de unidad para el mundo cristiano, eh, que tienen no más de 80, 90 años, son en realidad curiosamente más fruto de la contingencia política, que de realmente un anhelo sincero de los cristianos de unirse y ser una sola agrupación. O sea, y simplemente en ese aspecto, por ejemplo, yo en buena medida la mal llamada o la mal entendida unidad entre los cristianos surgió por sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente porque al cristianismo se le endosó una responsabilidad que no tendría que haber recibido nunca, que es la de unir al mundo, digámoslo así. Como que olvidémonos de que hay cristianos en un país y que los hay en otro, y que básicamente los cristianos tenemos que tener una unidad institucional, que importante, institucional, que en la práctica no existe, no ha existido y lo más probable es que no va a existir nunca tampoco. ¿Por qué? Porque la gente seguramente hizo el ejercicio, bueno, nos estuvimos matando durante casi 6 años, 50 millones de muertos, entonces ahora llegó el momento para que los cristianos de una buena vez entonces sean el ejemplo, si se quiere, de, de unidad cristiana, o sea, de unidad, perdón, y que ellos sean los que dicten la pauta. Y eso, de hecho, curiosamente, los luteranos no confesionales, por cierto, no los que estamos representados en esta clase, fueron los que llevaron el adalid al respecto, los estertores sobre este tema. ¿Por qué? Porque desde el año 1965
se dejaron de lado precisamente estas divisiones y eso fue lo que derivó en en el momento máximo sí, del ecumenismo el año 1999, entre el Vaticano y la Federación Luterana Mundial, cuando firmó lamentablemente la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. ¿Pero eso por qué? En general porque el cristianismo ha aceptado que, que hay diferencias discutibles, que hay diferencias que son posibles de dejar de lado, que no importan, porque pueden quedar la discusión de ellas para más adelante. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo y nuestros reformadores en este caso, que es lo que más nos convoca de manera más directa, nunca enseñaron que hubiesen doctrinas más importantes que otras. Por eso se habla de la sana doctrina, no de las sanas doctrinas. Pero lamentablemente con el tiempo pareciera, o no pareciera, evidentemente el mundo, o el mundo cristiano, protestante inclusive, ha olvidado esa máxima de conducta que tuvo tanto nuestro Señor Jesucristo como nuestros grandes reformadores. Pero bueno, continuando con el punto. Ahí una foto precisamente, Lutero versus Calvino. Cosa que, por cierto, es por sobre todo una ironía en algunos sentidos. No estoy, por cierto, lejos de mí decir que Calvino y Lutero pensaban lo mismo. De hecho, algo de eso revisaremos ahora. No en profundidad por una cuestión obvia, eso prácticamente daría para un curso completo. Pero simplemente, o sea, hasta una cuestión cronológica. Recuerden, Juan Calvino nació en 1509. ¿En qué año estaba Lutero clavando o publicando? Yo no creo que las haya clavado de la manera el famoso 31 de octubre, como tal vez lo recuerden. Él fue el 1517, o sea, cuando Lutero, perdón, ya estaba iniciando todo este movimiento, Calvino apenas tenía 8 años. Entonces, hasta por una cuestión generacional, es absurdo presentar a Calvino y a Lutero como enemigos, casi como que si se hubieran, como si en vez de, como si Calvino hubiera sido el gran contrincante en ideas en lo que se respecto de Lutero. O sea, si se trata de eso, el primer gran contrincante que Lutero tuvo fuera del catolicismo no fue Calvino. De hecho, probablemente, insisto, tengo mis serias dudas de que Lutero alguna vez haya tenido noticia de Calvino. Eso la verdad que es solo algo que queda para la especulación, nada más. Solamente está el relato, pero escrito cuando ya Lutero había muerto, de Melanchthon, la supuesta mano derecha de Lutero, que dice, en donde o sea, perdón, se dice que Melanchthon recibió una carta de Calvino dirigida a Lutero, pero que esa carta Melanchthon no la habría hecho llegar nunca, pero no se sabe cuál era el contenido de la carta ni nada al respecto de ella. O sea, es solamente una elucubración, que puede que sea real, puede que no, o sea, 50 y 50, ¿no? No hay motivo en realidad para creerlo, así como para no creerlo tampoco. Insisto, si se trata dentro del movimiento reformador, el gran enemigo y que tenía ideas bastante distintas a las de Calvino no fue Calvino, como les digo, sino fue Zwingli. Los primeros grandes debates de Lutero fueron contra Zwingli. De ahí vinieron los anabaptistas, con todas las herejías que ellos enseñaban, además de traer la revolución. Y muy posteriormente vinieron los movimientos calvinistas, pero insisto, no enfrentándose a Lutero. O sea, enemigos, por cierto, no lo fueron. Amigos tampoco, evidentemente, por una razón obvia. Pero simplemente eran movimientos distintos en épocas distintas y más aún, lugares distintos, con todo lo que eso en aquella época significaba. Bueno, dentro de las diferencias entre el calvinismo y el luteranismo, en primer lugar, obviamente, mencionemos someramente las doctrinales. Insisto, no podemos profundizar mucho porque a veces probablemente cada una de estas daría para una clase sola. Bueno, Lutero no era contrario a las imágenes, jamás llamó a destruirlas, y si bien Calvino tampoco lo hizo expresamente, pero Calvino sí era iconoclasta. O sea, a él no le gustaba esto de las imágenes al estilo de las iglesias. O sea, en la tradición de los templos con paredes vacías, como dirían los católicos, proviene más de la tradición calvinista, no de la luterana.
O sea, ustedes pueden ir a Alemania, a los pocos templos que quedaron sin destruir después de la Segunda Guerra Mundial, y van a ver que, claro, los templos luteranos que son previos a la Reforma mantuvieron todas intactas sus estatuas, todo los bellos, las bellas decoraciones que tenían, etcétera. Si bien, insisto, Calvino no es que haya dado orden de destruir estatuas ni nada parecido, pero él era contrario a ellas. En algún nivel podría decirse que fue en algún grado iconoclasta. No radical, pero lo era de todas maneras. Lo cual, insisto, tal vez eso, de hecho eso tuvo más influencia que la posición de Lutero al respecto. Evidentemente, la única iglesia, digamos, que abiertamente y masivamente, históricamente, no tiene problema con imágenes en los templos es la iglesia luterana, en cualquiera de sus expresiones, ya sea la confesional o la no confesional. Pero claro, lo que pasa es que en todo caso, recuerden, el calvinismo con el tiempo se fue introduciendo a otras iglesias, iglesias de corte puritano, que ellos, claro, además de su doctrina, lo que más los unía era algo, y aquí creo que algunos de ustedes lo conocen, tal vez incluso de manera personal mejor que yo, eran por sobre todo anticatólicos. Entonces, cualquier cosa que oliera a catolicismo, ya les parecía digno de rechazarlo, y por lo tanto ver una imagen, aunque fuera del mismo Señor Jesucristo, por lo tanto les parecía repulsivo, ¿por qué no? Sí, de hecho, abiertamente repulsivo. Pero para Lutero en ese aspecto no, él era de mantener, los templos tenían que mantenerse igual, lo único que tal vez Lutero habría llamado, o tal vez lo hizo, era sacar el catecismo católico, la ley canónica, y poner la Biblia en su lugar. Pero Lutero, precisamente dentro de las tantas cosas que criticó a los famosos campesinos, a los revolucionarios campesinos, es que ellos básicamente entraban a un templo y lo primero que hacían era saquear todo lo que eran sus estatuas y todo ese tipo de ornamentos dentro de los templos. Lutero criticó duramente eso. Insisto, Calvino no es que haya dado orden o haya celebrado la destrucción de imágenes, no, pero no estaba a favor de ellas. Bueno, también Lutero enseñó, y aquí ya nos metemos un poco más en el asunto doctrinal, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Calvino solo en la espiritual. Sé que explicar la diferencia es bastante complejo, por no decir sutil, pero en la práctica eso lleva al hecho de que al ser una presencia real, no es solamente pan y vino, sino que también hay una presencia de tipo sacramental, de fortalecimiento de la fe, de manera formal, por el hecho de estar la fe unida al elemento, pan y vino en este caso. Calvino solamente veía esto en el sentido más tradicional que creen hasta el día de hoy la mayor parte de los evangélicos, es más, salvo los anglicanos, en la presencia espiritual. Claro, por eso tal vez vienen las acusaciones de parte de los calvinistas de que los luteranos somos como unos católicos, o sea, de algunos calvinistas, por cierto, unos católicos retocados, que en el fondo, que supuestamente Lutero, con tal de no alejarse demasiado del Vaticano, por eso habló de presencia real, cosa que aún así es falso, porque de hecho Lutero jamás habló de la presencia real o de conceptos como la consubstanciación. La palabra o mejor dicho, el concepto que Lutero siempre utilizó para referirse a la Santa Cena o a la Eucaristía era el cuerpo de Cristo. O sea, incluso tal vez alguien que hilara muy fino en el vocabulario, hasta nos podría acusar de que Lutero era más cercano a la transustanciación católica que a lo que nosotros conocemos como la consubstanciación. Insisto, Lutero el vocablo, el concepto, el término que siempre utilizaba era el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. No hablaba de aquí te presento no, este es el cuerpo de Cristo. Lo mismo va unido al bautismo.
O sea, como también o sea, no también, sino que Lutero lo mantuvo, o sea, no mantuvo, pero él veía en el bautismo un sacramento soteriológico, salvífico, versus una muestra visible de ingreso a la iglesia, que es lo que era para Calvino. Para Calvino era, digámoslo así, una señal de obediencia. Obviamente los herederos de Calvino con los siglos y las iglesias protestantes que fueron surgiendo después, llevaron esto al extremo a decir que el bautismo y la Santa Cena solamente son actos de obediencia. ¿Por qué? Y claro, de hecho por eso en algunas iglesias se les llama ordenanzas, no sacramento, ni nada parecido. Pero claro, para Lutero sí había salvación, sí había de manera formal fortalecimiento espiritual en la Santa Cena. Para Calvino, por sobre todo, era más que principalmente un acto de obediencia del ser humano. Sagrado, por supuesto, sí, con toda la pertinencia que eso sí tiene, pero era por sobre todo un acto de obediencia. Y también esto sé que puede sonar un poco, digámoslo así, conflictivo, pero Lutero centró su doctrina en la justificación. O sea, la sola escritura tenía para Lutero su máxima expresión en la justificación y la gracia. Calvino partía de antes, en la gloria de Dios, en el creyente dándole la gloria a Dios. ¿Por qué ahí estoy de acuerdo con nuestro amado doctor Lutero? Porque la gloria a Dios, ¿quién la da? ¿De parte de quién hacia quién va dirigida la gloria a Dios? Yo doy la gloria, usted da la gloria, etcétera. La gloria a Dios, por lo tanto, es algo que el ser humano le da en alabanza, en gloria, precisamente a Dios, en glorificar a Dios. Por lo tanto, es como a ver, para hacer un poco un símil a la oración, como siempre se dice o sea, muchas ocasiones, seguramente ustedes han escuchado la frase que la oración es tan importante como la lectura bíblica o el estudio bíblico. Pero ¿es correcta esa frase? ¿Que la oración y la palabra están al mismo nivel? No, para nada. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que la glorificación a Dios va dirigida del ser humano, por muy creyente que sea, si eso no es un tema que esté en discusión, puede ser por el creyente más consagrado, por el mismo Lutero y Calvino juntos, si quieren. Pero es un acto que va del ser humano pecador dirigido hacia el Dios Santo. Por lo tanto, es distinto la palabra de Dios, que está dirigida de Dios Santo al ser humano pecador. Por lo tanto, de la misma manera, la justificación debe ser más importante que dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que yo, por mucho que me esmere en darlo, no voy a poder entregárselo a Dios nunca tampoco, de manera pertinente, como Dios se lo merece. No hay manera de que yo logre, por el esfuerzo que sea, dar la gloria a Dios al nivel de lo que Dios obviamente debe recibir. ¿Alguien comentó algo? O si alguien tiene alguna pregunta mientras. Pero bueno, la justificación y la gracia. Calvino, insisto, en la gloria a Dios. O sea, no estoy, por cierto, no estoy diciendo que Calvino haya despreciado, obviamente no lo hizo, por cierto. Lutero, o sea, Calvino era un hombre de doctrina, en gruesas líneas de sana doctrina, no estaba lejos de ser un hereje. Pero simplemente, digamos, estamos hablando de una cuestión del orden de la magnitud, de lo que de qué cosa va primero y qué cosa va segunda. De hecho, recordemos los llamados uno de los emblemas del calvinismo, solo fe, sola gracia, sola escritura
solo Cristo y solo Dio gloria, solo gloria a Dios. O sea, así como, no sé, a veces me parece un poco, con mis respetos a mis amigos calvinistas, a veces algunos son como tanto fanáticos de pronunciar cuánta palabra pueden en latín, así como hay algunos luteranos de la federación que fanáticos por decir cuánta palabra pueden en alemán. A veces pareciera que los amigos calvinistas hacen lo mismo, pero con el latín. Pero de ninguna manera o sea, es cierto, es fundamental la gloria de Dios. Sin duda para Calvino también la justificación y la gracia, sin duda. Pero evidentemente la gloria a Dios yo no se la puedo dar de la misma manera en que Dios me da la justificación a mí. Por eso la justificación y la gracia deben ser, eh, eh, estar primero a la gloria a Dios, a dar la gloria a Dios. Es algo, insisto, que uno no podemos ofrecer como algo fundamental, algo que no está en nuestra capacidad de entregar. ¿Preguntas, estimados? ¿Estimados? Bueno, aquí entrar, hilar un poco más fino. Ambos, curiosamente, aceptaban la ley y el evangelio como fundamentales, pero daban distintos énfasis. Los dos creyeron en el uso cívico, pedagógico y normativo de la ley, o sea, lo que los luteranos confesionales solemos decir la ley como guía, como espejo y como freno. Los dos creían en ese concepto. Sin embargo, no obstante, Lutero habló sobre la ley de una forma mucho más negativa que Calvino. El alemán, Lutero, dividió estrictamente entre ley y evangelio. Si bien eso, claro, con el tiempo lamentablemente se perdió, hasta que apareció Walter, el doctor Walter, que fue el fundador del luteranismo confesional moderno, en el 1800, con el libro Ley y Evangelio. O sea, él escribió primero las tesis, si mal no recuerdo eran 12, y que posteriormente se le pidió que diera una serie de conferencias explicando la doctrina de la ley y el evangelio. Él fue uno de los fundadores del Sínodo de Missouri, por cierto. En el 1800, creo que 30 y fracción, fue cuando él dio estas charlas. Eh, pero ahí precisamente en la primera de las tesis, el doctor Walter menciona que el arte más sublime de todos en lo que es el estudio de la palabra es la correcta distinción entre ley y evangelio dentro de las escrituras. Pero la diferencia es que Lutero vio en la ley en primera instancia como un medio de miseria, condenación y un ministerio de muerte del cual la humanidad necesitaba la liberación. ¿Por medio de qué? Obviamente del evangelio. Calvino no era tan duro en ese aspecto. O sea, creía que era igualmente perniciosa la ley para efectos de salvación, que nadie, insisto, no es que Calvino haya dicho o pensado o afirmado que la ley sí daba salvación, no, sino que, pero como que tal vez Calvino, perdón, le buscaba, diríamos hoy en día, el lado amable a la ley. En el sentido de que cooperaba o servía para yo tener un espejo de cómo debía ser mi santificación, o el fruto de mi santificación, no la santificación en sí misma. Tanto para Lutero como Calvino, por cierto, la santificación, algo que creo haber insistido ya en otras ocasiones, es un hecho, no es un proceso. Por eso, aunque ya parezco disco rayado con ese versículo, la correcta traducción de 1 Corintios 1:2. Llamados santos, no hacer. O sea, ambos compartían ese concepto de la santidad como un acto llevado una vez y para siempre, no algo en lo cual se vaya avanzando. Para el creyente, obviamente. Entonces, Calvino lo veía, como les digo, de una manera un tanto más positiva, como les diga, porque él creía que esto podía ser una muestra de uno cumpliendo la ley podía mostrar la santificación para el creyente. O sea, como tener una especie de guía de cómo ha de ser la vía de santidad. Precisamente porque como la ley es una expresión perfecta de la voluntad de Dios, se supone que los creyentes deban desear regocijarse en la ley del Señor.
En cambio, Lutero habría dicho probablemente, no, el creyente debe ser, o sea, el ser humano, la persona, debe tener temor ante la ley, porque no hay nada bueno que se pueda extraer de ella. ¿Alguna pregunta primero? Bueno, continuando. Eh, Tenían, dentro de ya, entrando a la parte más anecdótica, en algunos aspectos, Calvino era muy extrovertido. Perdón, Lutero era muy extrovertido, disculpen. Calvino, en cambio, era un intelectual muy pragmático. O sea, eso hasta se ve en el tipo de escritos que tenía Lutero. Lutero era mucho más dado, por ejemplo, a la ironía, a la burla en sus textos. En cambio, Calvino era mucho más estricto, más formal en sus textos. Eh, Tal vez Lutero era mucho más espontáneo al escribir. Muchos de sus textos, de hecho, surgieron como fruto de la contingencia. No es que un día Lutero se sentó y dijo, ok, basta con leer la introducción al catecismo menor. Espero que nunca alguien les desee a usted, les dedique a ustedes la introducción, la presentación al catecismo menor. ¿Por qué escribió el catecismo menor? No porque Lutero haya simplemente despertado un buen día en 1529 y dicho, ok, voy a presentarle un catecismo, un conjunto de enseñanzas básicas a mis creyentes, a mis fieles, perdón. No, sino porque vio la paupérrima condición en la que la iglesia luterana estaba. Y eso lo llevó a escribir el catecismo menor. Y claro, como vio que la situación era no mucho mejor en la o sea, con el pastorado, con los líderes, entonces con eso continuó escribiendo el catecismo mayor. Insisto, son palabras muy duras, pero por eso les digo, hasta el contexto en el que se dieron, eh, muestran que fueron como fruto, insisto, de la contingencia. No era tan sistemático Lutero. No estoy diciendo que no lo haya sido, simplemente que Lutero lo era mucho más aún. A ver, o sea, insisto, uno pensaría que algo como el catecismo, simplemente Lutero dijo, ok, bueno, teníamos un catecismo católico, bueno, ahora tenemos que tener uno propio. No fue ese el motivo por el cual Lutero escribió el catecismo menor. O sea, incluso era una especie de, en algún sentido podría decirse que era una burla a los líderes. ¿Por qué? Porque el catecismo era el menor era para que los padres de familia lo enseñaran dentro de sus familias. ¿En vista de qué? De, como les decía, la paupérrima condición de de los pastores de su iglesia, de los líderes. O sea, basta con leer la introducción al catecismo o el prefacio. Insisto, por eso espero que nadie se los dedique a ustedes. Martín Lutero, a todos los pastores y predicadores fieles y piadosos, que la gracia, la misericordia y la paz les sean dadas a Jesucristo nuestro Señor. Ok, todo está muy bien hasta ahí. Sin embargo, me he obligado e impulsado a presentar este catecismo o doctrina cristiana en esta forma breve, sencilla y simple. El hecho de que haya experimentado la lamentable y miserable necesidad recientemente en mi cargo de visitador. Dios mío, cuántas miserias no he visto. El hombre común no sabe absolutamente nada de doctrina cristiana, especialmente en las aldeas, y desgraciadamente muchos pastores carecen de habilidad y son incapaces de enseñar. No obstante, todos quieren llamarse cristianos, están bautizados y gozan de los santos sacramentos, pero no saben ni el Padre Nuestro ni el credo, o los 10 mandamientos. Viven como las bestias y los puercos irracionales. A eso me refería con lo bueno que era para la ironía Lutero. Calvino seguramente no lo habría dicho esto a todo irónico, una frase como esta. Y bueno, más adelante dice que la desgracia no os alcance. Prohibís una de las especies e imponéis vuestras leyes humanas, pero no preguntáis si se sabe el Padre Nuestro, el credo, los 10 mandamientos o alguna palabra de Dios. Ay de vosotros eternamente.
Solo para muestra un botón, catecismo menor. Insisto, ya cuando tengan a alguien en su familia un poco porfiado, ya saben qué palabras dedicarles. Bueno, por lo mismo, insisto, pero el punto era, insisto, el tema de los motivos por los cuales Lutero fue escribiendo, ¿no? Calvino era mucho más sistemático en su escribir o en su escritura. Insisto, él era tal vez de una formación un tanto más académicamente en el criterio de hoy diríamos un poco más elevado. O sea, yo creo que se diría que hoy en día que Calvino era un ratón de biblioteca. No sé si era, o sea, no era, insisto, alguien Lutero era mucho más extrovertido en general. Por ejemplo, por algo, uno de los textos fundamentales para comprender tanto el pensamiento como la personalidad de Lutero son sus famosas charlas de sobremesa, porque a él le gustaba que quedaran registradas hasta las conversaciones, y algunas uno podrá pensar, ¿y qué tienen de particulares estas charlas? Pero bueno, ayudan bastante a conocer el Lutero un tanto más íntimo. En cambio, conversaciones como esas, eh, Lutero, no, o sea, Calvino probablemente no las habría tenido. No era tan, insisto, espontáneo, algunos dicen que Lutero era, en vista de lo irónico que era para escribir, tal vez era un poco más alegre. Y nada de lo que se conoce de Calvino indica que él haya tenido una personalidad particularmente alegre. Eh, y tal vez Lutero era más pastor y Calvino más docente, en el sentido riguroso del término docente. O sea, las meditaciones de Calvino van más dirigidas al intelecto y a la razón, pero las de Lutero van más al corazón, dirían algunos. Y bueno, otro punto que es bastante malentendido: Lutero aceptó el apoyo del poder político en la iglesia, Calvino no. De ahí deriva la doctrina de los dos reinos, básicamente de que la Santa Iglesia es un reino, o el reino espiritual, versus el reino terrenal, o sea, los reyes, los emperadores, etcétera, que tienen otro reino y que uno no debe involucrarse en las cosas del otro. Ahí es cierto, o sea, en cambio Calvino, él sí creía un poco más en lo que hoy en día entenderíamos como un tipo, no exactamente de teocracia. Él ejercía junto con el concilio allá en Ginebra un tipo de teocracia, pero no era que el poder político se uniera a ellos, sino que ellos ejercían el poder político. Pero por cierto, hay que entender eso en la dialéctica del siglo XVI, en donde la separación de poderes, que es tan importante para nosotros en el día de hoy, era nula, no, era desconocida para la gente de aquella época. Estaba lejos de ser algo, ni hablar de la democracia. O sea, algunos, no sé, pues tal vez tratan de idealizar tanto el liderazgo de Lutero como el de Calvino, y le dan tintes de democracia. Pero tengan por seguro que, de acuerdo a lo que nosotros hoy entendemos como teocracia, o sea, democracia, perdón, Lutero y Calvino no lo eran. Y insisto, ¿por qué? Porque ese es un concepto que era absolutamente inexistente. No sé, es como decir, ¿y por qué Lutero no escribió más tiempo? ¿Por qué? Bueno, será, o sea, o Calvino no escribieron más tiempo, más cantidad de textos. Bueno, porque era por una cuestión hasta lógica, ¿no? La rapidez con la que se podía escribir, no había ni computadores, ni impresoras, ni nada parecido. Entonces, insisto, todas estas aparentes críticas que puedan haber en contra de uno o del otro, eh, no hay que verlas al prisma de cómo es la cosmovisión que ustedes y yo tenemos en el siglo XXI. Hay que pensar que tanto las virtudes y los defectos que nosotros vemos en ambos, o podemos ver en ambos, son propias de una personalidad de alto intelecto del siglo XVI. O sea, insisto, en donde la libertad en el sentido político que nosotros, como tal vez le enseñó, o sea, para empezar, la libertad política no existió hasta el 4 de julio de 1776 con la independencia de Estados Unidos. Antes eso era, insisto, una libertad, se le llamaba libertad,
ahí, como escribiría Benjamin Constant, la libertad de los modernos. O sea, la libertad de los modernos consiste eso, en el tener la capacidad de ejercer poder político, ya sea por medio de mi voto, de mi opinión, de mi libertad de expresión, etcétera. Mientras que, ¿cuál era la libertad de los antiguos? Benjamin Constant lo hablaba pensando en el mundo griego. Libertad era tener el intelecto necesario para que tu opinión fuera escuchada, pero solo escuchada. Obviamente, por mucho que se habla de que la Atenas del siglo, o sea, del siglo cuánto, 6 antes de Cristo, era la cuna de la democracia, obviamente estaba lejos de serlo. ¿Por qué? Porque era una democracia, una libertad muy distinta a la que ustedes y yo entendemos. O sea, por eso esa diferencia tan grande entre la libertad antigua versus la nuestra, incluso en este caso la libertad que le tocó conocer y vivir y desempeñar a Lutero y a Calvino. Insisto, son conceptos muy distintos que no hay que mezclar. Pero en el caso de Lutero, él, insisto, suele decirse, bueno, ¿y cómo era tan amigo de los príncipes, tan amigo de Federico el Sabio? Pero recuerden, él lo que hizo Lutero fue recibir el apoyo del poder político en muchos casos, pero no es que él haya ejercido dicho poder, sino que simplemente eh, los líderes, algunos, no todos, los líderes políticos le dieron respaldo, apoyo político, y eso, para serle franco, fue lo que permitió que los luteranos no hayan terminado convertidos en humo. Después eso se hizo mucho más popular, mucho más difundido, cuando ya el luteranismo se arraigó en Suecia, en Finlandia, en Noruega, Dinamarca, en donde las coronas de dichos países se hicieron luteranas. Pero lo cual no pasó con el calvinismo, o sea, salvo la corona holandesa era de corte calvinista, pero no es que hayan sido seguidores directos de Calvino, sino estamos hablando de varias generaciones posteriores. Y bueno, otro aspecto referente a la personalidad de ambos es que Calvino practicaba la vía ascética. Era más, digamos, no era un puritano, insisto, no imaginarse un Amish prácticamente, pero hasta donde tengo conocimiento, Calvino tenía vetado, junto al Concilio de Ginebra, el consumo de alcohol, eh, o cualquier práctica que no sé, tal vez hoy en día algunos pensarían que tenía tintes, insisto, medios pentecostales en versión latinoamericana, en donde cualquier cosa que no se haga dentro de una iglesia es falsa. No sé si para tanto daría, pero sí practicaba la vía ascética. O sea, pero ¿de qué manera? No con el fin de ser salvo, sino con el fin de dar un testimonio de la fe y que ya está en la vida personal de cada quien. A ver, Luis nos pregunta por interno, un católico dijo que ni Calvino ni tenía autoridad para reformar la iglesia, ni Lutero. Que si Lutero o Calvino tenían, en un sentido estricto, ni Lutero ni Calvino la tenían, pero en un sentido un tan amplio, ambos la tenían. ¿Por qué? Porque después de todo, para eso se necesita solamente la palabra, la Biblia, no una autoridad. Porque entonces tendríamos que entrar en la pregunta, ¿y quién sí tenía la autoridad para reformarla? Como el mismo Lutero lo dijo en 1521, ¿un concilio? ¿El Papa? ¿Ellos iban a reformar la iglesia? O sea, y como más Lutero en ese mismo discurso lo dijo, que a menudo se contradicen unos con otros. Entonces, ¿por qué a quién habría que confiarle una labor tan grande como para decir, ok, yo voy a reformar la iglesia? Y además, ellos, de hecho, recordar que ni Lutero ni Calvino jamás se hicieron llamar reformadores. Ese es un título que vino muy posterior a ambos. O sea, todos estos conceptos, insisto, son en vista de que nosotros los estamos estudiando ahora, siglo XXI. Obviamente este conocimiento yo lo he obtenido de libros de estos últimos 100, 150 años. O sea,
pero el concepto de reforma, así como lo entendemos hoy, es muy posterior a cualquiera de los reformadores. No, no era algo, digamos, que ellos hayan atribuido esta cuestión. Esto, como bien se pudieron dar cuenta, eh, surgió de manera bastante espontánea, natural. El único país en donde no surgió de manera tan espontánea la reforma fue allá en Inglaterra, pero, y precisamente no eran ni calvinistas ni luteranos. Entonces, en algún sentido no tenían la autoridad, pero sí la tenían también. O sea, ¿por qué? Porque cualquier creyente tiene la autoridad la autoridad la da la palabra. Y como nosotros creyentes sí creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, pues bueno, tenemos que creer que cualquier creyente que está eh, eh, resguardado por la palabra tiene algún grado de autoridad. Espero eso conteste a tu consulta. Eh, bueno, y si, insisto, no eran, por cierto, enemigos acérrimos a muerte y que no se hayan perdonado nada, porque bueno, nunca se enfrentaron tampoco. Es más, incluso Calvino, que vi, como les decía, vino posterior, muy posterior a Lutero, que yo sepa, él nunca escribió sobre Lutero, diciendo, ok, ¿sabe qué? Yo creo que Lutero creía A y yo Calvino creo B o Z, lo que quieran. No, no, como que ambos simplemente se siguieron por cauces separados, con sus similitudes y con sus diferencias, pero no, no eran, no es que hayan sido, digamos, uno haya sea, a veces como que indirectamente tal vez se trata de caricaturizar la situación, como que más o menos Calvino, estando allá en Ginebra, escribía más o menos con las obras de Lutero en la mano, viendo qué cosa escribió Lutero para él escribir todo lo contrario. No, él no era parte de la reforma radical, lejos estuvo de serlo, por lo tanto, él sus ideas las obtuvo de manera natural, de manera espontánea, no, de acuerdo a su entendimiento de las escrituras, no en base a lo que haya escrito o no haya escrito Lutero. Dame un segundo. Bueno, dentro de algunas similitudes, que eran más de las que uno creería, y precisamente esta es una bastante polémica, ninguno era humanista. No pocas veces he escuchado, lamentablemente, incluso a hermanos luteranos referirse a Calvino como un alto humanista. Eh, Nuevamente, en un sentido estricto, sí podría considerarse tanto a Lutero como a Calvino un humanista, en el sentido de que le dan importancia al bienestar del ser humano. En ese sentido podrían ser ambos humanistas, de que anhelaban la salvación y el bienestar, ya sea por medio de la palabra, de la educación, de la fe libre, etcétera, pensaban en el bienestar humano, en ese sentido solamente. Pero acusar a Calvino de ser un humanista me parece o una muestra de sesgo ideológico, doctrinal, etcétera, eh, gigantesco o derechamente de desconocimiento, por no utilizar otras palabras. ¿Por qué? Recuerden cuál es la frase emblemática del humanismo, que para empezar el humanismo es muy posterior a la Reforma, por lo menos unos 100 años después del nacimiento, de la muerte de Lutero, y por lo tanto unos 60 años después de la muerte del mismo Calvino. La frase fundamental del humanismo es literalmente, es, el ser humano es bueno o malo por naturaleza. ¿Cómo dice la frase? El ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad o la humanidad la que lo corrompe. Algo que, una frase que por cierto, es tan ilógica como equivocada.
y que ante la... eh, y que desde un punto de vista cristiano también es bastante absurda. O sea, porque esa frase nos dice que el ser humano, insisto, es bueno y que la sociedad da lugar a que el ser humano se corrompa. Pues bueno, si el ser humano es capaz de generar una sociedad buena o entregar a un ser humano a una sociedad, a la sociedad, ¿por qué entonces la sociedad va a terminar siendo mala? Es como decir que algo, la lógica nos dice, en este caso incluso el conocimiento específico bíblico, nos dice que lo malo siempre nos va a dar, ¿qué cosa? Como fruto, algo malo. Lo bueno siempre va a dar como fruto algo bueno, evidentemente. Por lo tanto, insisto, y probablemente Calvino era mucho más radical en su mala concepción del ser humano. O sea, no, es cierto, muchos evangélicos con los siglos terminaron convirtiéndose en ese sentido, pero en lo que llamaríamos en este sentido un humanismo cristiano, de considerar al ser humano bueno por naturaleza. Pero Calvino estaba lejos de aquello, muy, muy lejos. O sea, él hablaba de la doctrina de la depravación total. Y eso sin, digamos, sin mediar edad, sin mediar condición social, etcétera. La depravación era, como lo dice el término, total para cualquier persona, no solamente para adultos. Por lo tanto, insisto, acusar a Calvino de ser un humanista, no, de ninguna manera, no lo era. O sea, insisto, ya consola el hecho de que él enseñara la doctrina lo que acabo de decir, de la depravación total, insisto, ¿cómo? Piensen en lo ilógico que sería de creer en la depravación total, diciendo mientras tanto que el ser humano es bueno. Es un oxímoron insalvable, imposible de consensuar una cosa con la otra. Y Calvino creía en eso. También Calvino mantuvo el principio de la sola escritura intacto. O sea, por ahí obviamente se me ha preguntado muchas veces, entonces, ¿cómo Calvino y Lutero tuvieron diferencias doctrinales? Pues bueno, el problema no era la sola escritura, sino la interpretación que se podía hacer de ella. Simplemente, lamentablemente, Lutero, con el mismo versículo bíblico, pero con Biblia abierta en mano, llegó en determinados temas a ciertas conclusiones y Calvino llegó a otras. O sea, digámoslo así, respecto de la Santa Cena, por ejemplo. Lutero se quedaba o centraba en el relato bíblico en la frase, este es mi cuerpo. Y Calvino habría dicho, bueno, pero es que a mí me resulta más importante la parte donde dice en memoria de mí. Pues bueno, no se trata de que Calvino le haya estado negando importancia a la palabra, sino simplemente que él tenía conclusiones, lamentablemente para nosotros como luteranos, distintas a las de Lutero. No es, insisto, no es al estilo vaticano en donde se pone obviamente en primer lugar el catecismo, o sea, el magisterio de la iglesia, la tradición, la palabra del papa de turno y posterior, tal vez, solo tal vez, la Biblia. No, ese no era el caso de Lutero, o sea, de Calvino. También ambos negaban, precisamente porque no eran humanistas, negaban rotundamente el libre albedrío. O sea, ellos no veían, y no solamente negaban, o sea, libre albedrío, la capacidad de hacer yo según estime conveniente en mi vida, sino que ellos, como adherían a la doctrina de la depravación total, anhelaban que, o sea, no anhelaban, enseñaban que no solamente el ser humano era malo, sino que tiende al mal, que como no tiene libertad, entonces, por lo tanto, sine qua non, el ser humano va a ir en dirección de lo malo. Insisto, y eso nuevamente es otro garrotazo al humanismo. No puede, o sea, si usted es un verdadero humanista, va a creer en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque como el ser humano es bueno, necesita libertad para ejercer dicha, o sea, necesita bondad, perdón, necesita libertad para ejercer esa bondad que supuestamente usted tiene.
Bueno, sí, los reformados o calvinistas también tienen un magisterio, las confesiones y los catecismos. Los luteranos también tenemos nuestro libro de Concordia. Pero tanto ustedes, calvinistas, como los luteranos, lo que afirmamos respecto de dichos textos es que son un reflejo de la enseñanza bíblica, un fruto de la enseñanza bíblica. No que sean el filtro por el cual tengan que pasar las escrituras, sino que al contrario, insisto, primero las escrituras, posterior el catecismo y todos los demás textos. Insisto, es una cuestión de orden y de prioridad. También ambos dieron suma importancia, ambos enseñaron la predestinación, nuevamente, otro golpe durísimo en contra del humanismo. No se puede, obviamente, creer en la predestinación, que todos mis actos están predeterminados desde antes de la fundación del mundo, como escribió el apóstol Pablo. Y curiosamente, Lutero escribió mucho más sobre ella que Calvino. En cantidad, digamos, no me atrevería a decir, tal vez Calvino lo hizo con mayor elocuencia. Y recordemos, el luteranismo post-Lutero no es el luteranismo de Lutero, es el luteranismo de Philippe Melanchthon, que él sí era un humanista. Él sí creía en el libre albedrío, él sí creía en la bondad del ser humano, o que el ser humano era capaz de alcanzarla. De hecho, parte de las teorías de que están de por qué Melanchthon habría, en el caso de que dicha carta hubiese existido, la carta de Calvino hacia Lutero, ¿por qué? Porque él no quería eventualmente que hubiera alguien que le hiciera sombra y no quería, por lo tanto, que Lutero conociera de las enseñanzas de Calvino o que eventualmente tuvieran una reunión. Pero insisto, eso es solamente parte de la elucubración, que puede que sea verdad, pero es imposible demostrarlo en un sentido o en el otro. Pero insisto, ambos enseñaron la predestinación. O sea, Lutero enseñó mucho de eso, por ejemplo, en su famoso comentario, o texto, perdón, de 1527, el Servo Arbitrio, en respuesta a Erasmo de Rotterdam, que Erasmo de Rotterdam sí era un humanista, un confeso humanista, en donde el tema que trataban era precisamente la libertad del ser humano ante Dios. A ver, la crítica, a ver, escribe Luis, la crítica que nos hacen los católicos es ¿por qué tantas divisiones entre los protestantes? La verdad que a mí, para serle franco, me tiene sin cuidado. Es como que yo le preguntara al mundo de la política y por qué existen tantos partidos políticos. ¿Quiere decir eso que los partidos políticos en esencia, o que la política en sí es mala? No, simplemente se dieron las circunstancias o por qué tantos sistemas económicos. ¿Quiere decir que la economía es mala entonces? O sea, creo yo que entrar en una diatriba, una dialéctica sobre ese tema, de por qué tanta iglesia protestante, no tiene sentido, porque la respuesta que sea que le des al católico no lo vas a dejar conforme. Eso tenlo por seguro. Y en segundo lugar, porque la unidad por la unidad en sí misma, ¿quién dice que es buena? Y por lo demás, ¿quién le dice a los católicos que la unidad que ellos tienen es en efecto una unidad verdadera? Es una unidad probablemente de forma. Pero ¿creen ustedes que un católico que adhiera a la teología de la liberación, por ejemplo, guarda las mismas enseñanzas que un jesuita, que un Opus Dei? ¿O entre los Opus Dei y los jesuitas? O sea, probablemente incluso dentro de la misma historia de la Iglesia Católica, muchas de las personas que hoy en día son santos de la Iglesia, si vivieran hoy, tal vez estarían excomulgados. Lo que pasa es que se conoce poco de la historia de ellos, pero, eh, pero no, como la labor se hizo en el siglo tal o cual, y no ahora, entonces es eh, difícil saberlo, pero insisto, la unidad por la unidad, una frase que se le atribuye a Lutero, que no me consta en realidad que la haya dicho, pero él dijo, más vale estar separados o divididos en razón de la verdad que unidos bajo el manto del error.
Y por lo tanto, ¿por qué entonces o sea, más allá de si la dijo Lutero o no, o sea, ¿por qué avergonzarnos de que exista diversidad de iglesias? Ok, bueno, entonces en ese caso que el católico jesuita se congregue sin problemas en una iglesia Opus Dei. Bueno, o un agustino que se congregue con alguien de la liberacionista. Lo que pasa es que simplemente todos ellos están bajo, hablando de mantos, del manto del papado. Y una vez que usted es leal, fiel al papado, pues bueno, mientras usted cumpla con eso, sigue siendo un buen católico. Un caso emblemático, por ejemplo, precisamente uno de los padres de la teología de la liberación, el señor Boff, Leonardo Boff, un hereje de tomo y lomo, más allá de seguir a él no se le pudo excomulgar, pero sí eso fue en los años 70, si mal no recuerdo, eh, pero precisamente por dicha doctrina se le quitó la cátedra, como se dice. O sea, no se le permite enseñar en instituciones católicas, siendo él sacerdote católico. Lo mismo sucedió con, curiosamente, con alguien que llegó al Concilio Vaticano II con aires de conservador, de los duros, Hans Küng. ¿Saben cuál era el mejor amigo de Hans Küng? Y de hecho ese gran amigo fue el que se encargó de sacarlo de la Iglesia Católica. Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI. Curiosamente, Ratzinger llegó al Concilio Vaticano II como enviado alemán, como uno de los aparentes liberales. Y curiosamente, Hans Küng llegó como un fundamentalista, un duro. Y en vista de algunos textos que sacó, que ya eran polémicos, pero curiosamente el texto que más molestó, y eso le significó la ex cátedra a Hans Küng, de nacionalidad suiza, por cierto, fue uno que atacó, claro, uno de los conceptos más fundamentales para un buen católico, la infalibilidad papal. ¿Por qué? Porque escribió un libro de unas no más de 120 páginas aproximadamente, que no es que sea particularmente un libro antipapal, sino que simplemente su título es, en signo de interrogación, infalible, y eso le costó, insisto, no pudo ser excomulgado, porque ya era sacerdote y un sacerdote no puede ser excomulgado, pero también se le quitó la cátedra a él, creo que se reúne siguió, perdón, reuniéndose con católicos en una condición similar a la de ellos, pero él, o sea, lo más curioso y triste es que este hombre es un hereje literalmente de tomo y lomo. Él no cree en la resurrección corporal de Cristo, en la ascensión, en la infalibilidad de la escritura, en nada de eso. Eso es para él niñerías prácticamente. Invenciones de siglos posteriores. Eh, pero lo excomulgaron por escribir ese libro, poniendo en duda la infalibilidad papal, pero no por las herejías que escribió. O sea, si él creía o no en la resurrección de Cristo, no le importó a nadie. Pero ¿qué cosa sí importó? Lamentablemente, tristemente, un libro que solamente pone en duda, ni siquiera la destruye, la infalibilidad papal. Solo eso insisto, volviendo al punto de Luis, que simplemente, ok, se dieron las circunstancias históricas, personales, geográficas incluso, para que las iglesias eh, protestantes estén divididas, insisto, pero como si eso fuera un tema como si eso fuera un tema a resolver. O sea, ok, unamos a todas las iglesias herederas de la Reforma, todas. ¿Cuánto tiempo cree usted que vamos a demorarnos en volver a dividirnos? Por ejemplo, yo debo reconocer que, espero no se me enojen mis jefes, pero yo era bastante, cuando conocí el luteranismo confesional, era bastante, eh, no sé si escéptico, pero no me gustaban los motivos por los cuales realmente, o sea, no realmente, originalmente el sínodo de Wisconsin, nuestro sínodo, tuvo el quiebre con el sínodo de Missouri en 1966, perdón, 61. Originalmente el sínodo ILS había roto con Missouri el año 57 y básicamente estaba a la espera de lo que pasara con Wells, Wisconsin,
para eventualmente romper con nosotros, por lo que tengo conocido. Y el motivo era básicamente el concepto de iglesia. Ya decía, pero ¿no será hilar muy fino? ¿No será demasiado? ¿Por qué? Porque para Missouri, la iglesia es el pastor y su congregación. Nadie más. Nada más. El sínodo es solamente un conjunto de comunidades, o sea, es una comunidad eclesiástica, no, una institución humana como cualquier otra. No es una iglesia en el sentido riguroso del término para ellos. Para Wells, para su servidor también, la iglesia es 2 o 3 congregados en mi nombre. Si eso constituye un sínodo, una congregación local, regional, etcétera, o una asamblea mundial, eso sigue siendo iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se cumple el principio bíblico, 2 o 3 congregados en mi nombre. Insisto, ese fue originalmente el motivo que nos llevó al quiebre en 1961. Y uno podría pensar, pero ¿no será un exceso de celo? Y podría parecerlo, pero lamentablemente nuestros amigos del Sínodo de Missouri con el tiempo no solo han mantenido esa postura, sino que la han fortalecido y han derivado en básicamente en una pastorcracia, en donde es el pastor el que da lugar a la iglesia. O sea, por eso tan importante esa pequeña frase. Eh, el pastor y su gente y su congregación. Parece una cuestión de mero detalle, pero las consecuencias que ha traído eso, insisto, ha sido que el Sínodo de Missouri, lamentablemente, y en Latinoamérica las iglesias que lo representan también, pertenecientes al Concilio Luterano Internacional, que por cierto, no son iglesias de herejes, para nada, son iglesias en gruesas líneas de sana doctrina. Pero, insisto, algo dirá, pero bueno, si solamente es una definición, pero todo lo que viene después, el concepto de la importancia que le dan exacerbada, a mi opinión, al ministerio pastoral, a mi opinión, esa idea que con el tiempo termina derivando en casi negar el sacerdocio universal de los creyentes. Pero, por ejemplo, volviendo al punto, ¿qué pasaría? Ok, digamos, ¿sabe qué? Volvamos a hacer el 61. Listo, no importa. Seguramente nos terminaríamos discutiendo igual. ¿Por qué? Porque por sistema administrativo incluso terminaríamos siendo cuerpos eclesiásticos distintos. Lo mismo en general eh, eh, con las iglesias, digamos, evangélicas en general. O sea, pueden parecer en un principio motivos pequeños, si se quiere, pero el hecho de que haya una diferencia, ¿en qué momento en la Biblia nos enseña que hay diferencias más importantes de sostener que otras? ¿O doctrinas más importantes que guardar que otras? A mi opinión, en ninguna. Bueno, también dentro de las características que unían a estas personas, ambos dieron importancia a la educación cristiana y laica. En eso realmente lo que Lutero inició, Calvino lo fomentó y lo difundió aún más. Eso, digamos, no, ambos vieron en la educación como un medio de predicación incluso. O sea, no recuerdo la fecha exacta, la voy a buscar, pero de hecho fue en la Ginebra calvinista, en donde se fundó precisamente la primera escuela, llamémosla así, pública, obligatoria y de hecho también gratuita. Creo, no, la verdad, insisto, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue, insisto, o sea, tanto que hoy en día tratan, incluso, especialmente en mi país, Chile, que tratan de sacar a la iglesia cristiana de la educación, pues bueno, que se recuerden nuestros amigos anticlericales, anticristianos, que fue el mundo cristiano, protestante en particular, el que difundió la educación. Y en ese aspecto, tanto Calvino como Lutero fueron los pioneros al respecto. Y sus seguidores directos, obviamente. O sea, hoy en día, insisto, hay una arremetida como que prácticamente el mundo cristiano tiene que salir de las aulas. Pues bueno, esas aulas, hay que recordárselo a esta gente, si esas aulas existen, es precisamente gracias al pensamiento protestante, luterano y calvinista. O sea, incluso católico, no podemos renegar de eso. Piénselo, con seguridad, en todos los países, excepto en Estados Unidos, obviamente, y Canadá, en toda América, mientras la Iglesia Católica a la época en que nos independizamos, tenía regado de universidades y colegios católicos desde México hasta Chile y Argentina.
¿Cuántas escuelas públicas, por así decirlo, tenía la corona española no católica? Les doy una pista. Ninguna. La Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, en el caso de Chile, tiene más de 300 años, si mal no recuerdo, tal vez 350. La primera universidad, comillas, laica estatal de Chile es recién de 1842. La primera universidad también, la Universidad Católica de la ciudad donde vivo yo también, es por lo menos unos 40 años más antigua que la universidad laica de mi zona. Entonces, o sea, literalmente, mientras, incluso en el mundo católico latinoamericano, la Iglesia Católica tenía regado de universidades, eh, el mundo laico, que hoy en día desprecia tanto todo lo religioso, pues bueno, no había hecho absolutamente nada. Nada. No, no es una exageración. Así que en ese aspecto, digamos, no es mucho lo que tenemos que agradecerle a los laicistas que tanto desprecian el mundo cristiano. Solo como un paréntesis. ¿Alguna pregunta, hermanas, hermanos? Bueno, y curiosamente, ambos fueron traicionados, Lutero y Calvino, por los que se decían sus seguidores. O sea, lo que existe hoy como calvinismo o las iglesias reformadas son una pálida, salvo excepciones, por supuesto, un pálido reflejo de lo que fue las enseñanzas de Calvino y obviamente del luteranismo también. O sea, bueno, lo mismo pasó con John Wesley en Inglaterra, posteriormente, y el movimiento metodista, o sea, así como está el sino, las iglesias luteranas confesionales, que son, intentamos lo máximo posible apegarnos a o sea, no intentamos, nos apegamos a la Biblia. Bueno, bien sabemos que hay iglesias que abiertamente reconocen que lo hacen totalmente lo contrario. Lo mismo pasa lamentablemente en el mundo calvinista, o sea, entre esos nuestro amigo Luis, que está aquí, yo creo que él debe ser del porcentaje ínfimo de personas calvinistas que resguardan en buena medida las enseñanzas de Calvino. Y no estoy, insisto, hablando de diferencias, de las grandes diferencias sustanciales que haya tenido con Lutero, sino en general, de la doctrina en general de Calvino. Al nivel que incluso, acá en Chile, existe una iglesia que hasta le cambiaron el emblema al calvinismo. Y se inventó uno que aparentemente es bastante indoloro, que no causa gran problema, pero que es bastante nocivo. Cambiaron el Soli Deo Gloria, el solo Gloria a Dios, por una frase bastante espuria, que es Iglesia reformada, siempre reformándose. Pues les pregunto lo siguiente, si una iglesia ya está correctamente instaurada, ¿para qué necesitas cambiarla? Sin entrar en el debate político contingente, pero en 3 semanas, Dios me libre, se hará un plebiscito en Chile para saber si cambiamos la constitución que está vigente. Y más allá de que me guste o no me guste, les confidencio, no me gusta para nada la nueva constitución que se está proponiendo, pero literalmente todavía ni siquiera se aprueba y ya se está conversando cuántas modificaciones se le tienen que hacer a dicha constitución que se está presentando. Una cuestión de lógica. Si ya está, si algo es bueno, ¿para qué necesita reformarlo, modificarlo? O manteniéndolo en una permanente reforma. ¿Para qué? O sea, en ese sentido, esa frase, a mi opinión, es un insulto a la memoria de Calvino y de los reformadores que dieron el lugar a la reforma calvinista. No estoy diciendo que tengan que considerar que todo lo que hizo Calvino, o en el caso nuestro, Lutero, haya sido perfecto, que no tenga, pero ok, bueno, se buscarán las instancias, se tendrá que analizar, pero no estar permanentemente cambiando. O sea, eso si lo trasladáramos al mundo de la política, estaríamos hablando básicamente de una anarquía. ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos se mantiene vigente es de 1889, si mal no recuerdo, 1788, 89, no, ahí.
y solamente tiene las enmiendas, porque con el tiempo, y de hecho, las 12 primeras enmiendas fueron de menos de un año después de la Constitución misma, porque se vieron temas puntuales que había que mejorar. Pero no me imagino, y a buena hora por ellos, a nuestros amigos norteamericanos, haciendo un plebiscito tras otro para ver qué cosas mantener y cuáles no en la Constitución. En este caso lo mismo, o sea, si tenemos un cuerpo doctrinal, tanto luteranos como calvinistas, ¿qué sentido tiene estar reformándolo? Frase, insisto, tan manoseada, lamentablemente. Precisamente ¿por qué? Porque los que se dicen seguidores de Lutero y de Calvino traicionaron a los fundadores de sus respectivas iglesias. Y algo que, no sé si, una descripción, más que una similitud o no, ambos influenciaron diferentes aspectos del mundo que los rodeaba. Y no lo hablo solamente en el sentido político, o sea, perdón, religioso, ni geográfico, sino que, por ejemplo, incluso en lo religioso, eh, cualquier persona que se haga llamar seguidora de Lutero y de la Reforma luterana es luterana, pero nunca se van a encontrar con una iglesia pentecostal luterana, por ejemplo, o una iglesia de formación pentecostal, por ejemplo, que sea luterana, o iglesias bautistas, que por tradición son arminianos, libre-albedristas, pero que sean calvinistas. Perdón, pero sí son, o sea, pero sí hay iglesias, perdón, bautistas, pentecostales, los conozco en persona muchos, que sí son de doctrina calvinista. Ni hablar el caso anglicano, que cuando lo estudiamos hace 2 clases atrás, si mal no recuerdo, la doctrina anglicana es en esencia calvinista. Ese nivel de influencia, lamentablemente el luteranismo no lo supo capitalizar fuera del luteranismo. En cambio, el calvinismo sí lo hizo. Tal vez la influencia luterana se dio más en el mundo secular, no en el sentido de que hayan iglesias seculares, llamémoslo así, sino de que, por ejemplo, el nombre de Lutero es mucho más recordado y mantenido en la literatura secular que en la literatura cristiana. O sea, a mi mano derecha, siempre por la derecha, tengo mi colección de biografías de Martín Lutero. En total, precisamente pensando solo en castellano. Imagínense cuántas existieran en Alemania en inglés. Bueno, la mayoría son traducidas del inglés. Pero tengo en total 27. Algunas buenas, otras excelentes, otras muy excelentes y otras paupérrimamente malas. Curiosamente, la mejor, a mi opinión, es la de un católico. Eh, pero lamentablemente, en ese aspecto, nuestros amigos calvinistas creo que le han hecho un flaco favor a la memoria de su fundador, porque biografías de Calvino han sido escritas solamente por calvinistas, pero ni por historiadores seculares, curiosamente. Es algo bastante curioso, que no le dieron la importancia que, a mi opinión, sí debería tener la figura de nuestro amigo Calvino. Sí sucedió eso con Lutero, como que, pero Calvino sino que derechamente influenció mucho más el mundo religioso protestante, no así Lutero. Insisto, o sea, eso es algo bastante curioso. O sea, como les digo, van a encontrar pentecostales de doctrina calvinista, incluso metodistas, pese a que, la línea de George Whitefield en Inglaterra, o sea, la iglesia metodista que fue fundada originalmente como un movimiento del mundo anglicano, la línea de George Whitefield es la que siguió precisamente las ideas de corte calvinista, sí, calvinista. Son muy pocos, por cierto, al igual que los bautistas calvinistas, que suelen llamarse bautistas fundamentalistas o bautistas antiguos. No vinculados, por cierto, como referencia a, no sé, a los grandes telepredicadores bautistas tan conocidos allá en Estados Unidos, con la famosa Southern Baptist Convention, la Convención Bautista del Sur. No, ellos son derechamente libre-albedristas, no, y la mayor parte de la gente que ustedes conozcan como bautistas son con toda seguridad libre-albedristas, arminianos, etc. Pero, como les digo, el calvinismo trascendió a las puertas de las iglesias que se hacen llamar calvinistas de nombre y apellido.
El luteranismo, lamentablemente, no. Sí, nosotros, comillas, sí nos mantuvimos dentro de las iglesias que se hacen llamar calvinistas, o sea, perdón, luteranas. Bueno, espero, bueno, ¿por qué fue imposible que estos movimientos fueran distintos? Eh, o sea, ¿por qué fue imposible que me equivoqué, disculpen, que sus movimientos no fueran, o sea, no se mantuvieran básicamente como una sola iglesia? Para empezar, porque ninguno, ni Lutero ni Calvino, fundó ningún movimiento. Ambos movimientos surgieron como fruto de la contingencia. En el caso de Lutero, de la expulsión del Vaticano, de Lutero de las persecuciones en Francia y que finalmente terminó derivando en Suiza. Pero no es que, como bien saben, ya en el caso de Lutero lo hemos estudiado bastante, no, nunca anheló salir del Vaticano, fue expulsado, excomulgado. Calvino también, o sea, no es que un buen día Calvino se le haya venido en gana, ok, quiero hacer una iglesia de los herejes y que ahora quiero que me levanté de mal genio, como decimos en Chile, y quiero fundar una iglesia herética, anticatólica, pero que no sea luterana. No, se dieron las circunstancias, imagínense, por algo Calvino que nació en París, francés, y terminó en la Suiza alemana, en Ginebra. No es que ninguno de ellos fundara la iglesia o la iglesia luterana o la iglesia calvinista. Insisto, fueron las circunstancias las que derivaron en ambos casos. Tampoco ninguno, ni sus seguidores directos, tampoco tuvieron la intención de que existiera un solo movimiento fruto de la reforma, lo cual además era imposible. Imposible. Como pueden ver más abajo, por aspectos teológicos, que algo de eso ya hemos visto, geográficos, políticos, culturales, administrativos incluso, y por lo tanto cosmovisiones distintas. Algunos dirán, tal vez con escepticismo, ¿y qué tiene que ver acá el tema geográfico? Pues bueno, estamos hablando de la Europa del siglo XVI. Por lo tanto, cualquier accidente geográfico era bastante complicado para llevar una idea religiosa de un lugar a otro. O sea, obviamente no es casualidad que el luteranismo no haya avanzado rápidamente hacia Holanda, hacia Francia, hacia el este de Europa, eh, precisamente por la situación geográfica, ni hablar a Suiza. O sea, por eso es que todo el proceso de difusión del protestantismo, perdón, del protestantismo eh, tanto luterano como calvinista, fue un proceso lento. De hecho, a ambos, a Lutero y a Calvino, por parte de nuestros amigos de corte bautista, pentecostal, suele criticárseles injustamente, a ambos por igual, de que nunca iniciaron un movimiento misionero. Pero díganme, o sea, algunas veces he discutido ese tema con bautistas, se imaginarán por qué. Pero algunas veces me han dicho, ay, cómo tu Lutero no tuvo ningún David Livingstone, a ningún William Carey, que enviara misioneros y que fueran misioneros en África, en la India, ni hablar acá en Latinoamérica. Pues bueno, ¿y qué esperaban? Pues estamos nuevamente hablando del siglo XVI. El promedio de vida de un alemán, de un suizo, de un inglés en aquella época era cuando mucho 40 años. Por lo tanto, básicamente enviar a un misionero desde Ginebra o desde Wittenberg hacia otra parte que no fuera su propio país era casi una condena de muerte. De hecho, los movimientos misioneros, como se les conoce, por algo recién partieron en el siglo XIX. Antes no. Aunque para desgracia de nuestros amigos bautistas, el primer gran misionero o la primera persona que se dedicó a la labor misionera fue el conde Zinzendorf. Y lo lamento por nuestros amigos bautistas, ¿a qué iglesia pertenecía el conde Zinzendorf? La mejor de todas, pues, luterana. Que fue fortalecido incluso posteriormente con otros movimientos, los movimientos luteranos pietistas. Obviamente los calvinistas capitalizaron eso con el tiempo también, pero insisto, acusar a Calvino, a Lutero,
Algunos dicen que Calvino habría enviado o intentado enviar misioneros a Brasil. No sé si tal vez ahí nuestro amigo Luis tiene alguna noticia al respecto, pero al parecer la idea estuvo. Si es que salieron de Europa, eso la verdad que es imposible, pero imagínense, la colonización alemana en Latinoamérica, especialmente en, bueno, precisamente Brasil, y después, y casi simultáneamente, Argentina y Chile, de la cual son descendientes mis amados hijos, eh, es de apenas del siglo XIX. En el caso de Chile, los primeros colonos alemanes llegaron en 1851, y el promedio de barcos que salían de Hamburgo, el principal puerto alemán, en relación a los que llegaban a su destino, acá en Latinoamérica, adivinen cuántos eran. ¿Qué porcentaje se calcula que se hundía en el camino, en el Atlántico? Por lo menos la mitad. O sea, de cada 10 alemanes que partían de Hamburgo, 5 llegaban cuando mucho a Latinoamérica. Por lo tanto, insisto, criticar a Lutero, que además más de encima tenían las hogueras de la Inquisición encendidas de par en par, difícilmente iban a tener tantos recursos como cabeza y estrategia para iniciar una labor misionera. O sea, podrá usted eventualmente encontrarse con el más acérrimo anticalvino, antilutero, y que por mucho que sea, no sé, amigo personal o la reencarnación personal de William Carey, pero sí, o de David Livingstone, pero insisto, criticar a nuestros reformadores, cualquiera, por no iniciar una labor misionera es absurdo, en el mejor de los casos. Y, también, ¿por qué no terminaron siendo un movimiento unido, como continuando? Motivos culturales, tanto Lutero como Calvino venían de culturas muy distintas. Francia era un país boyante, lleno de bastante más rico, no como la pobre Alemania, ni hablar en Suiza. Si bien no era la potencia económica próspera que conocemos hoy en día, pero era al menos un solo país, y más aún Ginebra, el centro medular de todas las bondades que entregaba Suiza. Por lo tanto, también tenían que enfrentar problemas, contingencias muy distintas uno respecto del otro. Y también el tema administrativo. Lutero tenía, él junto a sus líderes más cercanos, un sistema bastante más jerarquizado, versus que en el calvinismo de Ginebra había un sistema más colegiado, más federativo, se podría decir. Por lo tanto, si hubieran tenido las mejores intenciones y hubiesen tratado de formar un solo movimiento, hasta ese motivo podría haber sido, digamos, un motivo de desunión. Insisto, somos seres humanos después de todo. No estoy diciendo que per se el motivo, el sistema de Lutero haya sido mejor o peor que el calvinista, la verdad no lo sé. Bueno, sí, alguna opinión tengo, pero ese no es el punto. Pero habría sido un motivo de quiebre con el pasar del tiempo. Eso no me cabe la menor duda. Pero insisto, no, tenían motivos tanto de menor orden como de mayor orden para que fuera absolutamente iluso pensar que los dos caballeros que aparecen ahí en ese vitral en una iglesia en Alemania hubieran dado como fruto a una sola mega iglesia protestante. Ya el tema de quién tuvo la razón o no, se podrán imaginar la opinión de su servidor, pero, insisto, no sé si la persona que hizo, porque la franja negra que ven en la mitad no es parte del vitral, eso es parte de alguien que subió la foto a internet. Pero, insisto, no lo veo en sí mismo como algo malo, sino como algo que era obvio que iba a suceder. Pero era absolutamente imposible a la luz de todo lo que les he mencionado en la clase, pensar que iba a surgir una sola iglesia protestante. Y en efecto así fue. Y creo que para la pureza de cada una de dichas iglesias fue lo mejor que pudo haber sucedido. Bien, gracias a Dios se mantuvo el principio de la sola escritura, de la sola gracia es solo Cristo, obviamente de la sola fe. Pero
Si ni siquiera los mismos luteranos fueron capaces de mantenerse apegados a dichos principios, los calvinistas por su parte tampoco. Entonces, ¿por qué íbamos a tener una misma iglesia en el día de hoy? Muy bien. Bueno, esto es todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta antes de despedirnos. Bueno, aquí alguien escribió algo de... Ok, me alegro, Angie Marley. Marley. Sí, muchas gracias. Precisamente, hermana Marley, por favor, si pudiera despedirnos en oración. Sí, claro, con mucho gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, queremos agradecer, Señor, por ese estudio bíblico, Señor, y por todas las enseñanzas que el pastor Andrés nos ha enseñado en esta noche, Padre. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, siga con nosotros, guardando, protegiendo, Señor, y nos librando de todo mal. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra asistencia. Dios les bendiga y nos encontramos en nuestra posiblemente última clase la próxima semana. A menos que haya algún tema que quieran profundizar, que si fuera así, ojalá lo sea, me lo hagan llegar por escrito al grupo de manera personal para así prepararlo para una subsiguiente clase. Así que esa es la tarea que les dejo. Si así lo desean, algún tema vinculado con o para profundizar alguno que tal vez hayan tenido dudas o que haya quedado inconcluso según vuestra opinión. Eso para, insisto, para una clase subsiguiente. Pero la siguiente sería la última temática a presentar. Bueno, Muchas gracias. de nada, buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches. Nos encontramos el próximo domingo. Chao. Adiós, bendiciones.